Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Yellow and Red Makes, o su traducción al español, amarillo y rojo hacen. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Aproximadamente a una hora de la aldea, Naruto y Tayuya comenzaban a buscar un claro para poder dormir un poco antes de tener que levantarse de nuevo por la noche. Tayuya estaba algo molesta por esto. No se había adaptado naturalmente a la vida nocturna como Naruto. Desde que salieron de la aldea, no dejaba de preguntar por qué no podían simplemente caminar de día y quedarse entre los árboles. Kyuubi lo había preparado para la pregunta y su respuesta fue sencilla. En el país del viento no hay árboles. Esto no era del todo cierto. Había palmeras y algunos bosques dispersos cerca de la frontera. Sin embargo, en su mayor parte, el país del viento era principalmente desierto o salares. Además, caminar por el desierto durante el día era prácticamente un suicidio para dos niños. Sería mucho más seguro caminar de noche, cuando refrescaba. Por supuesto, el frío también representaba un problema, pero Kyuubi le aseguró que tendría una solución para cuando llegaran a la frontera. Cada vez se acercaban más, y Naruto irradiaba una emoción desbordante. Kyuubi calculaba que llegarían a Asuna en unos 3 días, seguidos de una semana más. Tayuya estaba menos contenta, aunque, en general, siempre lo estaba más que Naruto. Lo único que la alegraba era su ropa nueva. La última vez que había recibido ropa nueva fue el año anterior. De lo contrario, tenía que vivir con los harapos con los que Naruto la había encontrado. Ella quería probárselos, pero Naruto le aseguró que tendrían la oportunidad por la mañana. Después de todo, no tenía sentido si pronto se iban a dormir. Esto la molestó. Siempre le irritaba cuando Naruto actuaba como si tuviera cerebro. Claro que, después de unos segundos, su verdadera personalidad volvía a aparecer y todo volvía a la normalidad. Sin embargo, cada vez era más frecuente que la máscara de Naruto se resbalara. Por alguna razón, le resultaba especialmente difícil mantenerla cuando estaba cerca de Tayuya. Finalmente encontraron un buen sitio, pero en cuanto Tayuya metió la mano en su mochila para sacar algo, Naruto la agarró de la muñeca y los tiró a ambos al suelo. Tayuya estaba a punto de encararse con él y preguntarle qué demonios estaba haciendo cuando un golpe sordo resonó a su izquierda. Con manos temblorosas, levantó la vista y vio un kunai clavado en un árbol, que obviamente había pasado por el lugar donde ella había estado hacía solo unos instantes. Ella miró a Naruto con asombro. Él acababa de salvarle la vida. Sin embargo, él ya estaba de pie, mirando furtivamente hacia los árboles. La razón se hizo evidente cuando se oyó un aplauso lento y condescendiente. Poco después, un hombre muy delgado y con la cabeza rapada emergió de entre los árboles, justo en el lugar donde Naruto había estado mirando. El hombre sonrió y los miró, y pronto se le unió su musculoso compañero, que parecía aún más intimidante con una enorme espada colgada al hombro. Vaya reflejos, chico, estoy impresionado. Sorprendentemente, Naruto simplemente les gruñó a los dos hombres, sus ojos alternando incontrolablemente entre su azul natural y el rojo sangre de ellos. Sin embargo, los reflejos no te salvarán la vida, solo ven con nosotros en silencio y no tendremos que lastimarte. El hombre sonrió con malicia, sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba que sus palabras calaran hondo. Demasiado. Naruto se mantuvo firme y el hombre suspiró de forma exagerada. Me pregunto si eso habrá funcionado alguna vez. Se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, supongo que no tendría gracia. Su sonrisa maliciosa reapareció y rápidamente hizo un gesto con la mano. Kagero avanzó, dando pasos largos y deliberados que lo hacían parecer más pesado de lo que ya era. Naruto vaciló un poco. Era valiente, pero la imponente presencia del hombre era suficiente para inquietarlo. Sin embargo, no se movió ni un segundo. Sus pies permanecieron clavados en el sitio. Sus ojos lograron conservar su brillo desafiante incluso cuando el hombre estaba a solo unos metros de distancia.
Levantó las manos e intentó bloquear el ataque de Tayuya, pero en una impresionante demostración de velocidad, Kagero se abalanzó sobre Naruto y lo golpeó con fuerza con el filo plano de la espada. Naruto gimió al sentir el impacto del frío metal en todo su cuerpo, cayendo rodando por el claro hasta estrellarse contra un árbol. Kagero sonrió. No le importaba que fuera un niño a quien había golpeado, solo sentía el satisfactorio sonido de su espada al impactar contra la carne. Observó cómo Naruto se deslizaba dolorosamente fuera del pequeño cráter que su cuerpo había hecho en la corteza, antes de volverse hacia una asustada Tayuya, que permanecía inmóvil en el suelo. Al ver a Naruto golpeado, logró sacarla de su parálisis por el miedo, pero ya era demasiado tarde, pues aquel hombre corpulento la levantó bruscamente con sus manos musculosas. La colocó bajo su brazo como si fuera un saco de verduras, asegurándose de sujetarle los brazos a los costados, y regresó junto a su compañera. Eso fue un poco aburrido, Misoto. Esperaba que el chico presentara algo de resistencia. El hombre más bajo se encogió de hombros con languidez, con una expresión de desinterés en el rostro. Me sorprende que esperaras algo, Kagero. Al fin y al cabo, solo era un mocoso. Mientras decía esto, vio a Naruto levantarse con dificultad del borde del claro. Aunque quizás hablé demasiado pronto. Ambos se giraron para mirar justo cuando Naruto se ponía de pie y los fulminó con la mirada, con los ojos ahora completamente rojos. Al ver que no hacía ningún movimiento, Kagero miró a su compañero con expectación. No, Kagero, tú te encargas de la chica. Ve al punto de encuentro y yo te alcanzo. Creo que lo mejor es que le dé una buena lección a nuestro joven amigo de allá. El hombre bruto pareció algo decepcionado, pero asintió de todos modos, se dio la vuelta y salió del claro con una Tayuya inconsciente bajo el brazo. Misoto se giró para devolverle la mirada desafiante que Naruto le dirigía antes de acercarse a él con arrogancia. Tienes agallas, chico, pero eso solo significa que habrá más para esparcir por este claro cuando termine contigo. Inmediatamente, un kunai apareció en sus manos, aparentemente cayendo directamente de sus mangas. Naruto no reaccionó, sino que adoptó la postura básica de taijutsu que le habían enseñado en la academia y que Kyuubi había perfeccionado. Debería haber sabido que los maestros intentarían sabotear su entrenamiento a propósito, pero eso ya no importaba. Misoto simplemente esbozó una sonrisa que, una vez más, delataba su arrogancia. Tenía la sensación de que ibas a ser un problema, y no me equivoqué. Debes ser un aprendiz shinobi, y por dónde estamos, diría que vienes de la aldea oculta de la hoja. Naruto no se movió, aplicando la guerra psicológica que Kyuubi le había enseñado. Nunca reaccionar ante las provocaciones de un oponente. Ignorarlas afectaba más al provocador que a él mismo. Misoto vio que sus palabras no surtían efecto y se encogió de hombros. Naruto quedó desprevenido, pues la acción casual se tornó rápidamente mortal. Al encogerse de hombros, 2 kunai más cayeron de sus mangas a sus manos, y en un movimiento fluido, los 4 salieron disparados en dirección a Naruto. Reaccionó rápidamente, esquivándolos justo a tiempo para que 2 de los cuchillos mortales pasaran por encima de su cabeza. Desafortunadamente, los otros 2 impactaron un poco más cerca de su objetivo. Uno se le clavó en el muslo cuando se giró para moverse y el otro le alcanzó el hombro. El cuchillo logró trazar una fina línea de sangre antes de engancharse en su camisa y clavar a Naruto en el árbol que tenía detrás. Esto, sumado al cuchillo clavado en su pierna, le hizo gritar, ahuyentando a algunos pájaros de sus perchas. Un chorro constante de sangre empapaba lentamente la pernera de su pantalón por debajo de la herida, y Naruto ni siquiera podía agacharse para detener la hemorragia debido al kunai que lo mantenía sujeto a la madera. Antes de que pudiera estirar la mano y sacarlo, Misoto se interpuso entre él y el árbol. Tras 3 potentes golpes en el estómago, Naruto se desplomó. Habría caído al suelo del dolor si no fuera porque estaba inmovilizado contra el árbol por el kunai sobre su hombro y el puño de Misoto, que seguía firmemente clavado en su estómago. Misoto aún no había terminado y retiró el puño solo para volver a golpearlo en el mismo lugar, provocando un pequeño chorro de sangre en la boca de Naruto. Su mundo daba vueltas y sus pensamientos no se formaban con coherencia. El dolor era insoportable y sentía que perdía el conocimiento. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Necesitaba escapar, necesitaba ayudar a Tayuya. No podía permitir que el otro hombre la lastimara. Jamás se perdonaría si alguien más salía herido solo por viajar con él. Fue entonces cuando un recuerdo cruzó por su mente confusa. Estaba absorto en sus pensamientos, observando con una sonrisa cómo Kyuubi emergía del bosque que los rodeaba con un pequeño conejo en la boca. Se acercó y se sentó sobre sus patas traseras, dejando caer al animal en el suelo. A veces la sorprendía lo realista que era aquel lugar. Si no supiera la verdad, tal vez habría creído que todo el bosque era real, salvo por el hecho de que se repetía una y otra vez. Entonces, Kit, ¿hay algo en particular que quieras aprender hoy? Naruto simplemente parecía confundido. Kyuubi nunca le había preguntado eso antes, ya que siempre tenía una lección planeada con anticipación. ¿Qué quieres decir? Kyuubi le dedicó una sonrisa lobuna.
Nada, simplemente parece que tienes una pregunta que deseas hacer con urgencia. Me gustaría aclararla antes de que descubras algo importante. Naruto asintió mientras ella hablaba hasta que escuchó la última parte. Oye, ¿quién dice que mi pregunta no es importante? Kyuubi se encogió de hombros con exasperación, y con calma le tocó el hocico al conejo un rato hasta que Naruto volvió a hablar. Tenía razón, había algo que lo había estado molestando todo el día, pero no quería preguntarle a través de su conexión mental. Kyuubi, hablamos mucho de mi chakra, pero ¿y tú? ¿Tienes chakra? Kyuubi dejó de hacer lo que estaba haciendo con el conejo por un momento, mirando al chico con un poco de orgullo. Eso fue sorprendentemente perspicaz, Naruto. No esperaba que lo entendieras tan rápido. Naruto sonrió ante el elogio antes de darse cuenta una vez más de que había un insulto velado oculto en sus palabras. No dijo nada, pero su mirada molesta hizo reír a Kyuubi antes de continuar. Los intentos de los mortales por parecer intimidantes son verdaderamente patéticos, aunque en tu caso estoy dispuesta a decir que es tierno. Examinando las facciones impasibles de Naruto, resopló. A veces realmente podía ser un aguafiestas. Pero tienes razón. De hecho, tengo mi propio chakra. De hecho, soy un ser creado puramente de chakra. Es lo que me hace tan poderoso. Esperó pacientemente la pregunta tonta e inútil que seguramente vendría después, aunque se llevó una grata sorpresa. Entonces, si estás dentro de mí y tienes chakra, se detuvo un momento a pensar. ¿Soy capaz de usar tu chakra? Si Kyuubi no fuera tan vieja y sabia, probablemente se habría quedado boquiabierta. Que llegara a esa conclusión tan rápido era asombroso. Tal vez la chica pelirroja sí estaba teniendo un efecto positivo en él después de todo, y ahí estaba Kyuubi creyendo que lo único que obtendría de ella eran sus palabrotas. Kit, eres muy astuto. Sí, con el tiempo podrás acceder a mi chakra, con mi permiso, por supuesto. Naruto parecía extasiado. Habría saltado de alegría si no tuviera más preguntas. ¿Cuándo podré empezar a usarlo? Estaba tan feliz. Aunque sabía que tenía grandes reservas de chakra y que éstas seguirían creciendo hasta alcanzar proporciones inmensas, se dio cuenta de que las del Kyuubi debían ser ya descomunales. El Kyuubi, por otro lado, tenía un semblante mucho más sombrío. No por un tiempo, Kit. Eso detuvo la celebración de Naruto en seco, y se quedó allí parado mirándola con el ceño fruncido. Antes de que pudiera preguntarle algo, ella se le adelantó. Mi chakra nunca debió estar contenido en un recipiente tan pequeño. Con el tiempo, nuestros respectivos chakras se fusionarán, principalmente gracias al maldito sello que tu cuarto puso en esta jaula. Hasta entonces, mi chakra representará un riesgo para tu salud si lo usas. ¿Cuándo será eso? Kyuubi adoptó una postura pensativa, realizando algunos cálculos mentales. Por lo duro que entrenas, diría que en algún momento de tu adolescencia tardía. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y la miró con incredulidad. ¿Tanto tiempo? ¿No hay nada que podamos hacer para que pase más rápido? Kyuubi tuvo que reprimir una risa al ver lo infantil que se estaba comportando. De hecho, le tomó un momento recordar que, efectivamente, era un niño. Me temo que no, Kit. Tendrás que tener paciencia. Sus hombros se hundieron con decepción. Si había algo que Naruto Uzumaki odiaba era esperar. Kyuubi suspiró al ver su expresión y postura casi derrotadas. Sin duda se arrepentiría, pero la mirada en su rostro era la de un cachorro abandonado. Puede que haya maneras de aclimatar tu cuerpo a mi chakra si lo usas por cortos periodos de tiempo, para que te acostumbres a él. La sonrisa de Naruto reapareció por completo y corrió hacia adelante para abrazar a la zorra de tamaño humano. Ella rápidamente lo atrapó con una cola para mantenerlo a raya mientras le explicaba el resto. Sin embargo, aún tendrás que esperar unos años. Tal como está tu cuerpo ahora, con sus canales de chakra subdesarrollados, ni siquiera yo puedo predecir qué efecto tendrá mi chakra en tu cuerpo. Naruto parecía a punto de desplomarse de nuevo, pero pensó que aún era una mejora con respecto a su trato original y sonrió antes de correr a abrazarla. El kunai clavado en su hombro finalmente rasgó la tela de su camisa, permitiéndole caer desgarbadamente al suelo. Yacía allí jadeando con Misoto sobre él, sonriendo profusamente, disfrutando de una especie de placer perverso al ver a su oponente, joven y débil como era, derrotado en el suelo. Le propinó una fuerte patada en el estómago para asegurarse de que permaneciera en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho. Siempre le gustaba provocar a un oponente cuando estaba en su punto más débil, para aplastar cualquier esperanza que aún pudiera tener. ¿Esto es todo lo que tienes, shinobi de la aldea de la hoja? Sinceramente, esperaba más. Naruto intentó ignorarlo, pero en lugar de eso, sintió sus pensamientos en su interior. Sin embargo, Misoto no se lo ponía fácil, dándole patadas para enfatizar ciertas palabras. Su mundo se oscurecía cada vez más y no le quedaba mucho tiempo. Kyuubi, necesito algo de tu chakra. Escuchó un gruñido desde dentro de su cabeza. Ya te lo dije, Kit, sería peligroso. No sé qué pasará. Naruto se desesperaba cada vez más. No tengo otra opción.
Por favor, Kyuubi, necesito salvar a Tayuya. Hubo un breve silencio antes de que un suspiro resonara en su cabeza. Esto no va a terminar bien, pero tienes razón, parece que no hay otra opción. Hubo otra pausa y luego vino la experiencia más dolorosa que Naruto jamás tendría el disgusto de vivir. Fuego brotó de su interior, extendiéndose por su cuerpo como si tuviera lava en las venas. Era indescriptible. No había una sola fuente de dolor en su cuerpo, simplemente estaba por todas partes. En cada célula, en cada espacio abierto de su cuerpo, como si se estuviera quemando hasta convertirse en ceniza solo para regenerarse y comenzar el proceso de nuevo. No era el único que notaba los cambios. Misoto también había percibido el ligero halo de calor que comenzaba a formarse alrededor del niño tembloroso. Asimismo, notó la agonía en el rostro del muchacho. Nada de lo que hacía debería haber provocado esa reacción. Intentó darle otra patada, pero una mano le agarró el tobillo con brusquedad. Misoto miró con horror aquella mano que parecía pertenecer a un demonio. Las uñas se habían convertido en garras de color gris oscuro, extendiéndose y desgarrando la tela de sus pantalones, y luego su pierna. Gritó de dolor inesperado y se apartó, soltando por poco el férreo agarre que le oprimía el pie ahora herido. Volvió a mirar al chico. El resplandor del calor se había intensificado, tiñendo el aire a su alrededor de un ligero tono rojizo. Las extrañas marcas parecidas a bigotes en sus mejillas se habían ensanchado y profundizado, convirtiéndose en surcos profundos y agresivos. Lo más preocupante eran los ojos del chico. Pupilas rasgadas e iris tan rojos que parecía que estuvieras mirando un charco de sangre fresca. En esos ojos se reflejaba una ferocidad animal que Misoto jamás había visto, una ferocidad que ni siquiera pertenecía a un rostro humano. Le asustaba, a él, un hombre adulto, asustado por un niño de 7 años. Habría sido ridículo si cualquier otra persona no hubiera sentido lo mismo en su lugar. Naruto se movió y Misoto esperaba que se pusiera de pie, pero en cambio, solo se elevó un poco del suelo, adoptando una postura más bestial, como la de un cuadrúpedo. Fue entonces cuando Misoto descubrió que había algo más que temer que los ojos del chico, cuando este abrió la boca para gruñir y mostró 2 colmillos alargados y brillantes. Parecían colmillos y el hambre en los ojos del muchacho demostraba que deseaba desesperadamente usarlos contra él. Misoto no pudo evitar sentir curiosidad por el cambio, por drástico o aterrador que fuera. Sin embargo, era un luchador entrenado y cualquier falta de concentración, como estudiar demasiado a su oponente, podía ser fatal. Rápidamente, lanzó una ráfaga repetitiva de pares de kunai, sonriendo con malicia cuando el chico ni siquiera se movió y cada cuchillo impactó en él. 8 kunai quedaron esparcidos por su cuerpo, haciéndolo retroceder tambaleándose contra el árbol. La sangre brotaba de las heridas abiertas, pero Naruto ni siquiera parecía inmutarse. Uno por uno, extrajo los kunai y Misoto solo pudo observar con asombro cómo los agujeros irregulares que habían hecho en su carne se cerraban. Cada vez que lo hacían, una pequeña columna de vapor rojo siseaba de cada herida, dejando solo leves indicios de que alguna vez hubo un corte. ¿Qué eres? Naruto solo gruñó en respuesta y cargó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Siendo un combatiente consumado, Misoto normalmente estaría preparado para semejante embestida, pero no la esperaba debido a quién era su oponente. Además, estaba ligeramente paralizado por el miedo. En pocos segundos, Naruto estaba frente a él. En los siguientes, Misoto se encontraba a mitad del claro con 4 líneas irregulares cruzando su estómago. Hizo una mueca de dolor y se agarró la herida, intentando desesperadamente contener el flujo interminable de sangre que solo servía para cubrirle las manos. Naruto se acercó sigilosamente, sin siquiera molestarse en atacar esta vez. Un niño de 7 años que parecía el mismísimo Shinigami. El hombrecillo intentó sacar unos shuriken de la bolsa de su cinturón, pero sus manos, resbaladizas por su propia sangre, no pudieron agarrar la cremallera. Era demasiado tarde. Naruto ya lo había alcanzado y, con una mano llena de garras, agarró la chaqueta de Misoto, impidiendo cualquier intento de detener la hemorragia. El hombre podía ver claramente el reflejo de la luz del sol en los dientes agrandados del chico. Su joven rostro parecía permanentemente congelado en ese gruñido feroz. ¿Dónde está Tayuya? La voz era verdaderamente demoníaca, grave, totalmente fuera de lugar en un niño tan pequeño. Aquello solo acentuaba su aura amenazante y sus rasgos aterradores. Era alguien a quien no se le podía mentir, y sus ojos así lo confirmaban. El río. Hay un punto en el río donde nos reunimos siempre que nos separamos. Está al lado de una cascada, no tiene pérdida. Las palabras brotaron sin control. Era como si los ojos de Naruto le estuvieran extrayendo la información, dejándolo extrañamente vacío. Naruto frunció el ceño, logrando verse aún más amenazador que antes. Misoto aún intentaba comprender que un niño de 7 años lo estuviera levantando con un solo brazo sin apenas esfuerzo. Satisfecho de tener la información que necesitaba, Naruto apretó aún más el puño contra la chaqueta antes de retroceder y lanzar al hombre al otro lado del claro. Impactó violentamente contra un árbol, casi astillándolo y arrancándolo de raíz.
Quedó inconsciente incluso antes de tocarlo. El poder y la malevolencia que emanaban del niño resultaron ser demasiado y le provocaron un bloqueo mental. ¿Cómo podía un simple mortal resistir siquiera una fracción del chakra del Kyuubi? Naruto se movía antes de que Misoto cayera al suelo, abriéndose paso entre los árboles y destrozándolos con sus armas. Dejó un rastro de destrucción, pequeño pero directo, a través del bosque, moviéndose a una velocidad que jamás habría imaginado. Saltaba de rama en rama, atravesando gruesos troncos como si fueran parte del aire. Su aura de chakra de Kyuubi flotaba tras él mientras corría como la estela de un enorme barco. Solo contaba con las vagas indicaciones de Misoto, pero no importaba. A esas alturas ya podía oler a Tayuya. Había estado con ella el tiempo suficiente como para que su aroma estuviera prácticamente grabado en su memoria. Probablemente podría percibirlo a kilómetros de distancia. El sonido del agua corriendo y el estruendo de una cascada al chocar contra las rocas fue lo siguiente que llegó a su alcance sensorial, y en poco tiempo los árboles se abrieron bajo sus pies y se encontró junto a un río caudaloso. Le bastó un segundo para localizar a Tayuya y el olor, ligeramente menos familiar, del más brutal de los dos hombres. Apestaba a sudor, alcohol y mujeres. Naruto gruñó con fuerza al hombre que le daba la espalda, mirando expectante hacia la arboleda. Se giró de repente, esperando ver algún animal salvaje por el sonido que había emitido. Lo que no esperaba era al debilucho que habían ido a secuestrar, rodeado de un velo de chakra ardiente y con la expresión más salvaje imaginable en su rostro. ¿Eres tú? Naruto gruñó con un sonido profundo que incluso un hombre tan grande como Kagero encontró intimidante. Para entonces, Tayuya luchaba por ver qué sucedía. Estaba de espaldas y solo podía oír gruñidos animalescos. ¿Dónde está Misoto? Otro gruñido fue su respuesta. La atención de Naruto estaba puesta en el bulto pelirrojo que llevaba bajo el brazo. ¿Qué hiciste con él? Para entonces, Tayuya realmente luchaba por ver algo, retorciéndose en el agarre del hombre como una serpiente. Oye, déjame ver tu maldita polla. Kagero, distraído, clavó la empuñadura de su enorme espada en el estómago de la chica, provocando un leve gemido antes de que ésta se desplomara. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y dejó escapar lo que mejor se podría describir como un rugido. De hecho, creó una pared de aire que sacudió inmediatamente a Kagero, aflojando su agarre al suelo, pero sin llegar a derribarlo. Le hiciste daño a Tayuya. Kagero abrió los ojos de par en par ante la furia de Naruto. Ya se había dado cuenta de que Misoto estaba inconsciente o muerto. Ambos escenarios lo aterrorizaban. Misoto era el mejor luchador de los dos, así que Kagero no veía forma de salir ileso. Oye, mira, chico, está bien, te devolveré a la chica, con mucho cuidado. Bajó a Tayuya al suelo, y me iré. Nadie tiene por qué salir herido. Los ojos de Naruto se entrecerraron y dio un paso vacilante hacia adelante mientras Kagero retrocedía uno. Desafortunadamente para el hombre más grande, Tayuya eligió ese momento para darse la vuelta y toser dolorosamente, haciendo que un poco de sangre goteara de su boca. Naruto ahora podía ver claramente los moretones en su rostro donde Kagero la había golpeado cada vez que había maldecido mientras caminaban hacia el río. Si alguno de los rasgos más demoníacos de Naruto se había disipado en esos breves momentos, ahora habían decidido regresar con toda su fuerza. La lastimaste. No tendrás piedad de mí. Kagero estaba realmente aterrado. Su plan había fracasado y parecía que iba a morir. Sin otra opción, desenvainó su espada lo más rápido posible y apuntó la parte más afilada de la hoja al cuello de Tayuya. También puso el pie sobre su cuerpo para impedir que se moviera o se cortara accidentalmente con la espada. Quédate ahí o mataré a la chica. Naruto no dijo nada, sin moverse ni un centímetro. Dio un paso atrás, luego otro antes de dejarse caer muy lentamente sobre sus cuatro extremidades. Oye, te dije que no te movieras. ¿Qué estás haciendo? Naruto no reaccionó, pero cuando Kagero aguzó el oído, pudo oír un gruñido constante en la garganta del chico. Debería haber estado más atento a su entorno, pues cuando miró, un momento Naruto estaba allí, agachado como si fuera a abalanzarse, y al siguiente estaba justo al lado de Kagero. En un arrebato de pánico, blandió su espada, olvidándose por completo de Tayuya, pero Naruto, con bastante calma a pesar de su estado salvaje, detuvo el filo con su propia mano. La herida ya se estaba curando cuando le arrebató el arma de las manos al hombre corpulento y la partió en dos. Kagero solo pudo mirar atónito cómo el arma se hacía añicos, dejando sus manos vacías. En ese instante de vacilación, Naruto agarró al hombre y lo arrojó al río. Pero no se detuvo ahí. Un segundo después, corría a toda velocidad sobre la superficie del río, con el agua humeando donde sus pies la tocaban. Agarró la mano agitada de Kagero y, donde la piel se unió a la capa de chakra, se percibió el nauseabundo olor a carne quemada, seguido de los gritos del corpulento hombre. Unos pasos más adelante, el hombre quedó precariamente suspendido sobre el borde de las cataratas. Naruto parecía no verse afectado por la corriente del río y sus pies permanecieron inmóviles. Por favor, no hagas esto. Lo siento. El hombre lloraba desconsoladamente. El dolor en su brazo y el miedo a la caída lo habían convertido en un manojo de nervios.
La pequeña parte del Kyuubi que aún controlaba la conciencia de Naruto se sintió asqueada por la escena. Dije que no habría piedad. Naruto lanzó una mirada malévola, pero su mano permaneció clavada en la muñeca del hombre. Tembló ligeramente, pero los dedos no se movieron. Estaba bajo la leve influencia de un ser más maligno, pero Naruto seguía siendo Naruto y no quería matar a nadie, ni siquiera a ese hombre hecho un desastre. Con un gruñido espantoso, rugió de nuevo, haciendo que Kagero se orinara encima, para disgusto del sensible Hinchkriki. Gruñó de nuevo, esta vez con un tono más bajo, y arrojó violentamente al hombre a tierra firme, donde impactó espantosamente contra el tronco de un árbol, tal como le había sucedido a su compañero minutos antes. Naruto ya lo había olvidado mientras corría hacia Tayuya, que seguía tendida en el suelo. El manto de chakra se desvaneció al dar su primer paso fuera de las aguas turbulentas del río. Corrió tan rápido como pudo, lo que ahora le pareció dolorosamente lento en comparación con cuando estaba bajo la influencia del Kyuubi. Estaba pálido y le temblaban las piernas incontrolablemente, pero logró llegar hasta Tayuya y la cargó sobre sus hombros. Fue difícil, pero consiguió regresar al lugar donde iban a acampar. A esas alturas, incluso con su inmensa e inagotable resistencia, Naruto apenas podía mantenerse despierto. Se obligó a seguir adelante, sin querer perder el control todavía, al menos hasta estar seguro de que Tayuya estuviera bien. Se dio cuenta de que Misoto se había ido, pero no le importó. Lo único que quería era desplomarse contra un árbol y dejarse llevar por la inconsciencia. Aún sentía un hormigueo incómodo en la piel por el opresivo chakra que lo había rodeado, y se sentía desnudo sin él. Por suerte, justo cuando estaba a punto de desmayarse, Tayuya se movió y lo miró con ojos vidriosos y desconcertados. Idiota! Naruto soltó una risita a medias. Incluso después de todo, ella seguía llamándolo así. Eso era todo lo que le quedaba y, tras asegurarse de dedicarle una sonrisa a Tayuya, se desmayó, desplomándose en el suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Capítulo 8. 5 minutos más, Tayuya-chan. El suelo se sentía tan cómodo en ese momento que... ¿Cómo demonios me acabas de llamar? Naruto se levantó de un salto, esquivando el puño furioso de su compañera de viaje que iba directo a su estómago. Se quedó allí un momento, a 1,5 metros de ella, mirándose fijamente en un silencio incómodo. Naruto adoptó su famosa postura, frotándose la nuca con tanta fuerza que casi se hizo sangre. Lo siento, Tayuya, no estaba pensando con claridad, dijo con una sonrisa avergonzada. Tayuya solo gruñó y se dio la vuelta enfadada. Naruto se percató por primera vez de que Tayuya había encendido una pequeña hoguera para asar comida. Sonrió, con la boca hecha agua por el aroma, y se sentó. Tayuya siguió ignorándolo mientras comían, pero él notó claramente que, con el paso del tiempo, su postura se relajó y empezó a mirarlo de reojo. Esto está buenísimo, Tayuya. Ella se apartó de él de inmediato y él pensó que era porque seguía enfadada. Lo que no vio fue el leve rubor que había aparecido en sus mejillas. Una vez más, su pequeño campamento se vio invadido por un silencio incómodo e inquietante que creó una tensión tan densa que Naruto intentó cortarla con un kunai. Tayuya se giró y vio la extraña acción, entrecerrando los ojos. ¿Qué coño estás haciendo, imbécil? Atrapado con las manos en la masa, Naruto volvió a sonreír con fastidio y rápidamente escondió el kunai en su mochila. Nada, solo, practicando. Tayuya bajó un poco los hombros. Algún día tendría que enseñarle a mentir. Incluso ella sabía que los shinobi a veces tenían que ser buenos mentirosos. Tayuya suspiró y se puso de pie. Ya era tarde, pero pensó que aún podían entrenar un poco. Hizo ademán de irse hacia un lado del claro, pero Naruto la detuvo. Espera, Tayuya, creo que deberíamos tomarnos un descanso del entrenamiento hoy. Podemos llegar a la frontera mañana por la mañana si caminamos desde aquí. Lo que omitió fue que la sugerencia había sido de Kyuubi. Tayuya se encogió de hombros. Si hasta ahora había seguido sus sugerencias, esta no era muy diferente. Recogieron sus cosas y escondieron cuidadosamente el fuego que habían encendido antes de caminar juntos. Continuaron caminando un rato. Ambos preferían no hablar o no querían arriesgarse a las consecuencias. Tayuya se había acostumbrado poco a poco a la oscuridad del bosque en el poco tiempo que llevaba con Naruto y tropezaba o resbalaba mucho menos de lo habitual. Aún así, Naruto estaba constantemente pendiente de ella, asegurándose de que lo siguiera y no se lastimara. En varias ocasiones, ella había tropezado con una raíz, a punto de caer de bruces al suelo, solo para ser sostenida en un abrazo sorprendentemente suave. Naruto nunca pidió un agradecimiento. Simplemente lo hizo porque no quería ver a nadie lastimado. Durante el tiempo que pasaron juntos, finalmente se dio cuenta de que había un especialmente delante de eso cuando se trataba de Tayuya. Siendo la chita enérgica que era, Tayuya pronto se aburrió del silencio interminable y no había nada que ver en el bosque. De hecho, lo único que podía hacer era escuchar los diversos cantos de los animales que resonaban entre los densos árboles. Oye, idiota. Naruto no apartó la vista de donde estaba mirando y siguió caminando, sorteando con cuidado arbustos y troncos sueltos. ¿Sí?
Tayuya refunfuñó levemente por su falta de atención. ¿Qué pasó allá atrás? Se estremeció interiormente y se maldijo por tartamudear de nuevo. Se estaba convirtiendo en algo que detestaba, pero que a veces no podía evitar cuando estaba cerca de Naruto. Por su parte, Naruto se quedó paralizado un instante antes de continuar a un ritmo más lento, algo que a Tayuya le costó notar. Sin embargo, sí percibió el tono ligeramente vacilante de su voz cuando respondió. ¿Qué quieres decir? Tayuya entrecerró los ojos, algo que no facilitaba en absoluto caminar en la oscuridad casi total. Me refiero a esos dos imbéciles de ahí atrás. Un segundo te estaban dando una paliza y me llevaban, y al siguiente oí el gruñido de un animal salvaje y perdí el conocimiento. Esta vez Naruto se detuvo por completo y Tayuya casi chocó contra su espalda, logrando esquivarlo y tropezar por su torpeza. De nuevo, Naruto la tomó en brazos y la bajó lentamente al suelo, donde se sentó a su lado con las piernas cruzadas. Naruto se quedó pensativo un rato. No tenía ni idea de cómo empezar a explicarle todo aquello, ni siquiera si quería hacerlo. A pesar de todo el tiempo que habían pasado juntos, Naruto apenas conocía a su compañera. Ella nunca se abría ni hablaba de sí misma. Suspiró levemente. Probablemente era algo recíproco, él tampoco había hablado de su pasado en lo más mínimo, así que tal vez uno de los dos simplemente tenía que dar el primer paso. ¿Qué sabes del zorro de 9 colas? El rostro de Tayuya estaba oculto por la oscuridad, pero con su vista Naruto pudo ver claramente la confusión en su rostro. ¿Qué demonios tiene que ver un zorro con esto? ¿Fue eso lo que atacó a esos tipos? Naruto soltó una risita. Algo así, pero no. Tayuya se estaba irritando con tantos acertijos y respuestas a medias, y Naruto lo notó. El zorro de 9 colas era un demonio. Escuchó una tos muy fuerte en su cabeza que sonaba tan furiosa como la expresión de Tayuya. Lo siento, Se quedó en blanco. En realidad, él mismo no entendía del todo qué era Kyuubi. Antes éramos conocidos como los Biju. Naruto se sorprendió por la melancolía en las palabras de Kyuubi. No era un tono que ella usara habitualmente. Un Biju. De nuevo, la confusión se reflejó en el rostro de Tayuya. Yo mismo no lo entiendo del todo, pero por lo que sé, el zorro de 9 colas era el más poderoso de ellos. Aunque su curiosidad se estaba calmando poco a poco, sentía que Naruto evitaba su pregunta inicial, pero no le dio oportunidad de intervenir. Hace 7 años, el cuarto Hokage estaba concentrado en lo que decía y no se percató del leve sobresalto que Tayuya hizo al oír el nombre, selló al zorro de 9 colas en un bebé para contener su poder. Tras recuperarse de la sorpresa al oír al cuarto Hokage, Tayuya volvió a su ceño fruncido habitual. Pensaba que tenía que ver aquel cuento de hadas con todo aquello. Claro que solo tardó unos instantes en atar cabos. El gruñido animal que había oído, la edad de Naruto, el supuesto poder de aquel zorro de 9 colas. De repente, levantó la cabeza, sorprendida, y se quedó mirando fijamente a Naruto, cuyos ojos estaban clavados en el suelo, reacio a encontrarse con su mirada. Sí, soy el niño en el que quedó sellado. Soy el recipiente del Kyuubi no Yoko. Tayuya se quedó mirando fijamente un rato, buscando en los ojos de Naruto alguna señal de engaño. No tardó en darse cuenta. Era un pésimo mentiroso y Tayuya se percató de que decía la verdad, o al menos eso creía. Suspiró. Eso significaba que viajaba con algún loco o que era el recipiente de un espíritu demoníaco de poder sobrenatural. Perfecto. Al menos explicaba por qué no se dirigía a un campo de esclavos o a ser una prostituta para algún comprador potencial. ¿Es así que me salvaste? Naruto levantó la cabeza tan rápido que pensó que le había dado un latigazo cervical. No se esperaba esa reacción. Había pensado que ella huiría o le gritaría cosas, tal vez incluso intentaría matarlo como lo había hecho el resto de su aldea. Ese sí. De repente, Tayuya hizo algo que jamás pensó que la vería hacer, y mucho menos que experimentaría en persona. Se lanzó hacia adelante y rodeó los hombros de Naruto con sus brazos, sujetándolo mientras él permanecía rígido. En parte por la sorpresa, en parte porque nunca antes había recibido un abrazo y en parte porque temía lo que Tayuya pudiera hacer si se movía. Finalmente, lo soltó y se recostó. La oscuridad del bosque, por suerte, ocultó su rubor a los ojos de Naruto, aunque él, en su estado de sorpresa, no lo habría notado. Gracias. No era ingenua como la mayoría de las niñas de 7 años. Sabía perfectamente lo que les sucedía a quienes eran secuestrados por los traficantes de esclavos. No era como las historias edulcoradas que los padres les contaban a sus hijos para mantenerlos a raya. O te obligaban a realizar trabajos forzados hasta el agotamiento o te usaban como juguete sexual para algún pervertido hasta que perdía el interés. E incluso esa explicación era un tanto edulcorada. Se estremeció al pensarlo. Un abrazo era lo mínimo que podía hacer para agradecerle al niño que la había salvado de cualquiera de esos dos destinos. Naruto, por su parte, se quedó sin palabras. Ni siquiera lo había pensado cuando fue a salvar a Tayuya, simplemente le pareció instintivo. Ahora ella le estaba dando las gracias, de verdad le estaba dando las gracias. Nunca antes le habían dado las gracias. Nadie le había agradecido nada de lo que había hecho.
Su mano se movió sola hacia la nuca, donde se la frotó nerviosamente como si intentara pulirse el cuero cabelludo hasta el hueso. No fue nada, dijo Tayuya, mirándolo con severidad antes de acercarse a él hasta quedar justo a su lado. Él se inclinó para abrazarla de nuevo, ella lo rodeó con sus brazos y apoyó la cabeza en su hombro. No, no fue así, me salvaste. Naruto seguía sin palabras, pero ahora que Tayuya le había dado las gracias, la curiosidad la había vencido. Pero solo porque tienes esto dentro de ti, Naruto oyó un resoplido de irritación en su cabeza. ¿Cómo significa eso que podrías vencer a esos tipos? Naruto miró por un instante las estrellas que se filtraban entre las hojas y luego volvió a mirar a la chica que estaba sobre su hombro. Me dio parte de su chakra. Tayuya se enderezó un poco. ¿Ella? Naruto pasó la siguiente media hora explicando cómo había conocido a la criatura que vivía dentro de él, todo sobre su mundo interior y lo que Kyuubi le había enseñado. Omitió cualquier mención a su aldea o al trato que había recibido, pero si Tayuya lo notó, no indagó. Aún guardaba sus propios secretos. Parecía muy interesada en el poder que Naruto había usado para salvarla, pero cuando le pidió que se lo mostrara, él le explicó por qué era peligroso. De nuevo, no lo demostró, pero su respeto por Naruto aumentó tras escuchar eso. Cuando terminó, se recostó en su silla, esperando el juicio de Tayuya, algo que le resultaba bastante inquietante. Así que espera, ¿has estado recibiendo clases extra todo este tiempo? Naruto sintió una gran gota de sudor en la sien que parecía quedarse allí mientras la miraba con incomodidad. ¿Qué? Sacudió la cabeza sonriendo. Después de todo, seguía siendo Tayuya. Sí, pero están en mi cabeza, así que no estoy seguro de qué puedo hacer. Tayuya parecía disgustada porque su compañero tenía más conocimientos que ella. Pero Kyuubi dice que cuando lleguemos a Suna podremos encontrar un maestro adecuado que nos enseñe jutsus y demás. Su entusiasmo era incontenible y Tayuya sintió que su ánimo mejoraba un poco, aunque su habitual ceño fruncido había vuelto a aparecer. Bueno, pues vamos, mejor nos ponemos en marcha, dijo Naruto, asintiendo alegremente, sintiendo como si un enorme peso se le hubiera quitado de encima. Casi podía respirar con más facilidad. Claro que, muchas horas después, cuando el bosque desapareció y su vista se redujo a arena y más arena, ese peso regresó multiplicado por 10. Tayuya estaba igual de sorprendida. La leve alegría que había mostrado durante el último día de conversación se desvaneció al contemplar el imponente desierto que se extendía ante ellos. ¿Se supone que vamos a pasar una maldita semana ahí? Naruto estaba igualmente incrédulo, aunque Kyuubi permanecía sospechosamente callado ante sus preguntas. Supongo que sí, pero ya casi amanece, así que probablemente deberíamos irnos a dormir. Tayuya no se movió, simplemente se quedó allí parada con los ojos muy abiertos, contemplando el paisaje imposible. ¿Cómo demonios vamos a sobrevivir ahí fuera, imbécil? No podemos cargar con agua para una semana. Naruto se frotó la nuca con nerviosismo, más preocupado por cómo iban a conseguir comida. Por suerte, Kyuubi eligió ese momento para empezar a responder a sus preguntas. Ah, vale, Kyuubi dice que debería poder oler los oasis y que habrá animales del desierto por allí que podremos comer. Tayuya lo miró con recelo, entrecerrando los ojos. ¿Kyuubi también te dijo que no nos íbamos a congelar hasta morir? Naruto escuchó un gruñido irritado, obviamente dirigido a Tayuya por la forma burlona en que pronunció su nombre. Sí, al parecer tenemos que ponernos toda la ropa a la vez. Tayuya estaba a punto de replicar que la idea le parecía estúpida, a su manera, claro, pero se detuvo en seco. En realidad, le parecía un buen plan. Simplemente no quería admitirlo. Se limitó a gruñir y se puso a montar el campamento. No sabía por qué estaba molesta en ese momento, pero le daba igual. Solo quería cruzar el desierto y acabar con todo. Afortunadamente, su ánimo mejoró cuando ambos se acurrucaron para darse calor. Ninguno de los dos niños pasó por alto el frío que había aumentado a medida que se acercaban a la frontera. Ella se quedó dormida mientras Naruto recibía su primera lección de supervivencia en el desierto. Kyuubi le había asegurado en repetidas ocasiones que la necesitaría, no solo ahora, sino durante mucho tiempo si pensaba quedarse en Suna. Estaban en la mitad de su travesía de una semana por el desierto del país del viento y la paciencia de ambos niños se estaba agotando. Tayuya parecía estar siempre molesta desde que Naruto la vio temblando una noche y le ofreció su chaqueta. Ella, por supuesto, la rechazó. No importaba quién fuera, no estaba dispuesta a mostrarse débil ante nadie. Claro que Naruto simplemente mantuvo el brazo extendido mientras caminaban, sin hacer ningún intento por devolverle la chaqueta. Tayuya se había quejado mucho antes de aceptar la chaqueta. Si él no la iba a usar, bien podría haberla usado ella. Por suerte, no se percató de la sonrisa burlona de Naruto. No se dio cuenta, pero él empezaba a comprender su forma de pensar con mucha más claridad. Claro que se sintió mejor enseguida al ponerse la chaqueta, pero Naruto ya no esperaba gratitud a cambio de nada que no fuera salvarle la vida. No es que le importara, por supuesto. Simplemente le alegraba tener compañía. Sentía que había encontrado una verdadera amiga en Tayuya. Su franqueza le permitía aceptarlo tal como era.
Aunque ella no lo admitiera, él se daba cuenta de que había pasado por momentos muy difíciles en su vida, lo que significaba que al menos podía comprenderlo. Siempre pensaba en preguntarle al respecto, después de contarle lo suyo, pero lo descartaba, decidiendo que ella podría sincerarse con él a su propio ritmo, sin que él la presionara. En ese momento se encontraban refugiados en una pequeña cueva, esperando a que pasara una tormenta de arena. Habían aprendido en los primeros días que este fenómeno llegaba rápido y sin previo aviso. Por suerte, solo duraba una hora aproximadamente antes de amainar. Lo que les preocupaba era la falta de humedad en el aire y el frío constante. Pasaban los días durmiendo bajo una roca o en cualquier refugio que encontraran para protegerse del sol abrasador, y las noches caminando, generalmente en silencio. Se desplazaban de oasis en oasis, comiendo y bebiendo los escasos víveres que encontraban. Por suerte, Kyuubi tenía razón y Naruto podía rastrearlos, aunque a veces eso los desviaba bastante de su camino. Naruto nunca entendió cómo Kyuubi podía saber a dónde iba cuando todo parecía extenderse en una mezcla uniforme de arena y cielo. Cuando le preguntó, ella simplemente se encogió de hombros, diciéndole que era algo que no comprendería. Respuestas como esa siempre lo irritaban, para diversión de Kyuubi. Otro de los pasatiempos de la vieja zorra era hacer incómodo cualquier espacio que compartieran los dos niños. Aunque Naruto no entendiera la mayoría de las palabras o eufemismos que usaba, captaba la idea general de lo que insinuaba. Para colmo, terminaban abrazados cuando bajaba la temperatura antes de dormir. Lo más molesto era que Naruto no tenía forma de bloquear su conexión mental, así que su risa era imposible de silenciar. ¿Cuánto crees que va a durar esta maldita tormenta de arena? Tayuya lo sacó de sus pensamientos y levantó la vista, quizás demasiado rápido, al golpearse la cabeza contra el techo bajo. Se frotó la zona donde la roca lo había golpeado y se quejó de dolor mientras Tayuya reprimía una risa. No sé, quizás otros 30 minutos. ¿Quién sabe con estas cosas? ¿Cuánto daría por un poco de lluvia? Nunca llovía por aquí. Parecía que ni siquiera existía la palabra lluvia en el vocabulario del desierto. Solo había agua en los oasis gracias a arroyos subterráneos que, de alguna manera, estaban protegidos del sol abrasador. ¡Ay, por favor! Esto no es nada comparado con la maldita lluvia de rocas de Iwa. Tayuya se tapó la boca con las manos. No quería que se le escapara eso. Naruto se percató enseguida de su extraño comportamiento hasta que se dio cuenta de que Tayuya acababa de hablar de sí misma. Sin querer, le había revelado algo de su pasado. Aunque no le servía de mucho, si bien sabía dónde estaba el país de la tierra, no sabía nada de él. ¿Eres del país de la tierra? Ella lo miró con dureza. Sí, ¿y qué? ¡Qué gran cosa! Naruto se encogió de hombros con una mirada genuinamente inocente, y Tayuya notó que su coraza exterior era más difícil de mantener de lo habitual. Sus hombros se desplomaron. Al pensarlo bien, tuvo que admitir que se sentía bien hablar de su pasado, aunque solo fuera ese pequeño detalle. ¿Cómo fue? Ella lo miró y casi palideció al ver la curiosidad infantil en su rostro. Seco. Naruto sonrió ampliamente. Acababa de preguntarle algo sobre el pasado de Tayuya y ella le había respondido, probablemente con sinceridad. Fue como un pequeño avance y no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Aquella presa que había imaginado al principio había logrado abrirse algunas grietas nuevas. ¿Más seco que esto? ¿Y dónde vivías? Tayuya no hablaba, pero de alguna manera logró quedarse aún más callada, y la pequeña cueva quedó sumida en un silencio sepulcral. Naruto percibió de inmediato su vacilación y decidió que estaba pidiendo demasiado sin ofrecer nada a cambio. Nunca sé qué pensar cuando imagino la aldea de la hoja. Tayuya finalmente volvió a respirar mientras miraba a Naruto con expresión interrogante. Era bastante bonito la mayor parte del tiempo. Por la noche se veían las estrellas, pero el borde del cielo siempre tenía un tono anaranjado. Ninguna casa era igual a otra y había tanta variedad en cada calle que era como entrar en un país completamente distinto. Desde el monumento al Hokage, el paisaje se extendía hasta donde yo creía que estaba el infinito. Sonrió al recordar aquellos buenos momentos de su estancia allí. Después de que dejara de hablar, reinaba un silencio tan profundo que incluso la voz suave de Tayuya llegó sin dificultad a los oídos de Naruto. En invierno siempre nevaba. La nieve lo cubría todo y hacía que pareciera limpio y fresco. Luego, cuando se derretía, el suelo adquiría un tono rojizo peculiar, y los otros niños se pintaban con ella, como veíamos hacer a los soldados en las fotos. La sonrisa de Naruto se suavizó. Se dio cuenta de lo difícil que le había resultado a Tayuya contarle incluso ese pequeño detalle. Sería tentar a la suerte preguntarle algo más. Creo que la tormenta está amainando. Deberíamos prepararnos para seguir adelante. Tayuya asintió lentamente, con la mente obviamente en otra parte, pero procedió mecánicamente a empacar el equipo. Naruto se sintió feliz por dentro. Tal vez ahora por fin podría empezar a conocerla mejor. Ni siquiera media hora después, otra tormenta de arena los azotó. Desafortunadamente, no pudieron encontrar otra cueva a tiempo.
Se vieron obligados a atravesarla, lo cual se complicó aún más porque el olfato de Naruto quedó completamente anulado, obligándolos a depender únicamente de las indicaciones de Kyuubi. La visibilidad era tan baja que tuvieron que tomarse de las manos para no perderse. Los sentidos agudizados de Naruto no servían de nada en esas condiciones climáticas. Finalmente, se arrastraron hasta una cueva, exhaustos y parcialmente cegados por la arena. Naruto se habría arrepentido de su anterior fascinación por la arena de no ser por su determinación innata. Tayuya, en cambio, estaba mucho más dispuesta a reprenderlo por ello. Maldita seas una Gakure, tenía que ser Suna. No podías haber elegido Kumo, ¿verdad? No, tenía que ser la que tiene toda esa maldita arena de mierda. Mientras decía esto, se estaba sacando la sorprendente cantidad de arena de sus sandalias, algo que Naruto pensó que probablemente también sería una buena idea para él. Bueno, ya casi amanece, así que podríamos haber buscado refugio, dijo Tayuya, lanzándole una mirada fulminante. Naruto se calló de inmediato. Estaba de mal humor y nada de lo que Naruto dijera en ese momento iba a ayudarlo. Por desgracia, ninguno de los dos estaba cansado, a pesar de todo lo que habían caminado. El frío de la noche en el desierto calaba hasta las rocas que los rodeaban, obligándolos a acurrucarse. Hacer fuego era impráctico, pues solo conseguirían asfixiarse con el humo. Además, no tenían leña para quemar. Los únicos árboles que habían encontrado en todo el tiempo que llevaban en el desierto eran unas pocas palmeras. Ni siquiera podían sentarse en silencio. La tormenta de arena del exterior producía un rugido sordo que resonaba en la pequeña cueva, irritándoles los nervios hasta el punto de que ni siquiera podían oír sus propios pensamientos. Ni se te ocurra meterte en tu mundo mental, imbécil. No me vas a dejar sola aquí con este ruido insoportable. Naruto sonrió tímidamente y se habría frotado la nuca si no hubiera tenido la mano ocupada abrazando a Tayuya para entrar en calor. En realidad, planeaba escapar y hablar un rato con Kyuubi, y Tayuya casi lo pilló con las manos en la masa. ¿De qué quieres hablar entonces? Inmediatamente Tayuya se puso a la defensiva, entrecerrando los ojos al mirar a Naruto. ¿Quién dice que quería hablar? Simplemente no me gusta estar sola. Inmediatamente se dio la vuelta y frunció el ceño. No había querido sonar así, como si necesitara a Naruto. Además, en ese momento sí necesitaba su calor. Era casi antinatural lo cálido que Naruto podía ser a pesar de todo lo que indicaba lo contrario. Era mejor que una manta la mayoría de las noches. Algo que Tayuya se resistiría a admitir. Naruto se encogió de hombros, un gesto impresionante considerando que tenía los brazos ocupados, y Tayuya suspiró. Cuando hablabas de tu aldea parecías feliz, ¿por qué te fuiste? Sintió que Naruto se tensaba en sus brazos, lo que hizo que su posición fuera mucho más incómoda. Además, solo hablabas del lugar, ¿qué hay de la gente? Naruto se relajó un poco, pero no como antes. Extrañamente, Tayuya también notó que se había vuelto más frío, como si sus emociones estuvieran ligadas a su temperatura corporal. Había un Hokage anciano que venía todos los meses a ver cómo estaba y charlábamos un rato. Nada en particular, hablábamos de comida o de cómo me iban los estudios. Tayuya se dio cuenta de que él había evitado por completo su primera pregunta y estaba tan absorto en sus pensamientos que su contrapregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Y tú? ¿Había alguien especial en el país de la tierra? Tayuya palideció un poco y Naruto ya podía ver su renuencia a responder. Sin embargo, él le había contado algo y ahora ella sentía que le debía algo a cambio. Tenía a mi abuelo, no era gran cosa y me ignoraba la mitad del tiempo, pero tuvimos algunos buenos momentos. Su rostro se ensombreció y murmuró algo que Naruto no debía oír, pero que no pudo evitar de todos modos. Cuando estaba sobrio. ¿Y tus padres? El rostro de Tayuya giró tan rápido que Naruto pensó que se le iba a desprender, había fuego en sus ojos y su mirada era dura como el hielo. ¿Y tú, imbécil? Toda la ira se desvaneció de su rostro al ver el vacío y la tristeza en los ojos de Naruto, no deseados y sin protección, a diferencia de lo habitual. No lo sé. Nunca los conocí. El anciano me dijo que murieron después de que yo naciera, pero nunca me contó nada más sobre ellos. Tayuya parpadeó varias veces. ¿Eres huérfano? Naruto asintió con tristeza. A Tayuya le costaba creerlo. Actuaba con tanta alegría y una felicidad casi imposible, pero todo lo que le contaba sobre sí mismo solo hacía que su vida sonara cada vez peor. Yo también. Naruto levantó la cabeza lentamente y ella vio algo en sus ojos. Comprensión. Eso le dio un poco de fuerza para seguir hablando, algo que jamás pensó que haría sobre este tema. Ellos también murieron cuando yo era pequeña, ni siquiera recuerdo sus rostros. Nunca me dijeron cómo ni por qué murieron, pero tuvo algo que ver con la última guerra. Naruto ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero se encontró abrazando a Tayuya un poco más fuerte. Una vez más, la tormenta de arena afuera comenzó a amainar, pero Naruto no dijo nada, mientras que Tayuya parecía demasiado distraída como para siquiera notarlo. ¿Y qué hay de tu abuelo? Pensó que Tayuya iba a volver a arremeter contra él, pero en lugar de eso, ella simplemente levantó la cabeza con cansancio, con los ojos apagados y fatigados.
Una vez alguien me dijo que era un gran hombre, un poderoso ninja temido durante la Segunda Guerra Shinobi. Bajó la cabeza de nuevo. Pero me odiaba, decía que le recordaba a la hija que había perdido. Bebía todo el tiempo y, cuando bebía, se enfadaba. Dejó la frase inconclusa, pero Naruto intuía de dónde iba. No tenía amigos a quienes recurrir. Sus padres les dijeron que se mantuvieran alejados de mí por algo que hizo mi abuelo durante la guerra. Naruto lo entendía perfectamente. No había nadie de su edad con quien pudiera hablar, nadie que se le acercara para intentar entablar amistad. Quienes lo hacían eran castigados. Quienes no, murmuraban a sus espaldas y difundían rumores sobre el monstruo de la hoja. Algunos niños huían de él por miedo, otros intentaban hacerle daño para parecer valientes. Para Naruto, todo era lo mismo: la soledad, el dolor y la tristeza. En mi pueblo, todos me odiaban. Los adultos me pegaban o me ignoraban, y los niños susurraban y me tiraban piedras. Venían a intentar quemar mi apartamento y a rayar la pared. Todos creían que yo era el supuesto demonio que llevaba dentro. No tenía amigos, salvo el Hokage. Incluso me echaron del orfanato cuando tenía 4 años, diciendo que molestaba a los demás niños. Esta vez fue Tayuya quien, inconscientemente, abrazó a Naruto con más fuerza. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras ser tan feliz? Los hombros de Naruto se desplomaron. No, nunca fui feliz en ese pueblo. El día antes de irme estuve a punto de suicidarme. Tayuya jadeó involuntariamente, un susurro apenas perceptible. Fue el Kyuubi quien me salvó. Hablamos un rato y me convenció de irme, de encontrar un lugar donde pudiera vivir feliz, un lugar donde pudiera encontrar amigos. Levantó la vista y le sonrió a Tayuya, una sonrisa sincera que pareció iluminar ligeramente la cueva. Y te conocí a ti, mi primera amiga de verdad. Tayuya volvió a jadear, pero esta vez logró contenerse. El hecho de que él la considerara su amiga, a pesar de cómo lo trataba, a pesar de cómo hablaba y actuaba. No sabía si alegrarse o darle una bofetada por ser tan blando. Decidió hacer ambas cosas. 30 minutos después de haber salido de la cueva, Naruto seguía frotándose la mejilla y Tayuya seguía sonriendo para sus adentros. Ambos se habían sumido en un agradable silencio, absortos en sus propios pensamientos por el momento. Al menos hasta que Naruto notó algo extraño a lo lejos. Oye, Tayuya, veo algo. Tayuya solo gimió. Solía hacer esto todo el tiempo, anunciando cada pequeña cosa que veía, desde pájaros extraños hasta árboles solitarios que sobresalían de la arena como los huesos solitarios de alguna gran criatura. A menos que seas una o un maldito puesto de rango, me da igual. Naruto miró con más atención en la oscuridad, intentando ver qué era. Un poco más adelante lo vio mejor y ahora sonreía de oreja a oreja. Bueno, no es Dango. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 7 y 8, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.